Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y complejo, la violencia. A través de la reflexión y el análisis exploraremos cómo prevenirla y qué aspectos debemos tener en cuenta para construir una sociedad más pacífica. Para ello, tomaremos como referencia la película El Perfecto Asesino. El día de hoy nos encontramos con la asistencia de la psicóloga Sadit Pereira, Carol Peña, Alexandra Villa y mi persona, Alexandro Valle. Nos encontramos muy emocionadas de que el día de hoy nos escuchen hablar acerca de lo que es la violencia. Vamos a sumergirnos en una conversación muy profunda y significativa sobre lo que esta significa, además saber cuáles son sus causas, sus consecuencias y lo más importante, cómo podemos prevenirla. Además, el día de hoy también nos acompaña un invitado muy especial, Emanuel Puello, que es experto en psicología y principalmente en la prevención de la violencia. Así que bienvenido, Emanuel. Gracias por la invitación, chicas. De verdad que es un placer para mí estar aquí hoy. Bien, el tema que nos corresponde el día de hoy en el podcast es violencia y hablaremos sobre la película El Perfecto Asesino. Quisiéramos hacer una pregunta a nuestro invitado especial acerca de cuáles son las señales de advertencia de que una persona puede estar presentando violencia. Bueno, chicas, les comento. Las señales pueden variar y pueden ser muchas, pero algunos de los indicadores más comunes son cambios drásticos en el comportamiento, retraimiento social, síntomas de ansiedad o depresión y en algunos casos comportamientos agresivos. Este no es muy frecuente, pero también es un indicador de que los jóvenes o niños pueden estar padeciendo de violencia. Bueno, pero para aquellos que no han visto la película, estamos hablando del Perfecto Asesino. Esta es una película de 1994, la cual fue dirigida por Luc Besson. Aquí se nos cuenta la historia de León, un asesino suelto solitario, y su relación con Matilda, una joven cuya familia es brutalmente asesinada por un corrupto agente de la DEA. Esta película es un excelente punto de partida para hablar sobre la violencia de diferentes ángulos, la física, emocional y psicológica. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes la han visto? Y si la han visto, ¿qué les parece la trama o si les llama la atención? Bueno, aterrizando la película con nuestro tema de hoy, en El Perfecto Asesino vemos varios tipos de violencia. León, que aunque es un asesino, tiene un código de ética profesional. Por otro lado, la gente de la DEA representa la corrupción y la violencia. León, a pesar de su ocupación, muestra momentos de vulnerabilidad y compasión y es especialmente hacia Matilda. En esto se puede evidenciar en la película cuando él salva la vida de Matilda al abrirle la puerta, luego de que la gente de la DEA atentó contra su familia. Matilda, una niña de aproximadamente 11 años, quien dentro de su núcleo familiar representaba o presentaba sentimientos de rechazo, burla y desprecio que eran los familiares hacia la menor, que se evidenciaba de manera exclusiva con palabras o gestos no verbales y en algunas situaciones podría llegarse a la violencia física. Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza humana y cómo incluso aquellos que viven la violencia pueden buscar redención o el perdón. Matilda, por su parte, sufre una pérdida inmensa y busca venganza, lo que nos hace preguntarnos cómo la violencia impacta a los jóvenes y cómo se manifiestan sus reacciones. Entonces, debido o de acuerdo a esto, me gustaría realizarle una pregunta a nuestro compañero Emanuel. ¿Cómo crees que la violencia afecta a los personajes principales, que son León, Matilda y el agente de la DEA, y qué efectos a largo plazo creen que tiene en ellos? Bueno, iniciando con León, que vemos que es un asesino entrenado que ha sido brutalizado y traumatizado a lo largo de su vida, vemos que esto se manifiesta en su comportamiento en que él es violento y tiene una dificultad para formar relaciones emocionales. Psicológicamente hablando, vemos también que la violencia ha convertido a León en un individuo solitario y desconfiado, que éste lucha contra sus sentimientos de culpa y remordimiento por las personas que él ha matado. Matilda, vemos que es una niña que ha sido testigo de la violencia doméstica y que ha sido víctima de ella. Esto también la lleva a buscar la protección de León y a aprender sus habilidades de asesino. Y psicológicamente vemos que la violencia ha hecho que Matilda sea precoz e independiente. También ella está lidiando contra su propio mundo y su propio trauma y busca la venganza por la muerte de su familia. Tony
Físicamente vemos que Tony es un agente corrupto de la DEA que está dispuesto a usar cualquier método para lograr sus objetivos, y esto incluye la violencia y la intimidación. Psicológicamente vemos que la violencia ha convertido a Tony en un individuo despiadado y moralmente corrupto. Él no tiene reparos en matar a inocentes para salir con la suya. Y respondiendo a tu pregunta de cómo creo que la violencia afecta a los personajes principales a largo plazo, pues vemos que los efectos a largo plazo más comunes son trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión, y también hay un aumento del riesgo de suicidio. Bueno, ahora saliéndonos de la película, traslademos nuestra conversación a la vida real. La violencia es una problemática global y multidimensional. Aquí algunos puntos claves para su prevención. Primero, la educación y la concientización. Educar a las personas desde temprana edad sobre las consecuencias de la violencia y cómo resolver conflictos de manera pacífica. Segundo, apoyo psicológico. Es fundamental ofrecer apoyo psicológico a quienes han sido víctimas de violencia para poder ayudarles a sanar y romper el ciclo de la violencia. 3. El fomento de la comunicación. El promover el diálogo abierto y honesto como medio para resolver conflictos en lugar de recurrir a la violencia. 4. Las políticas públicas, que es implementar y reforzar políticas públicas que aborden las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Ahora bien, tengo una pregunta. ¿Qué medidas creen que son efectivas para prevenir la violencia en sus comunidades? Creo que la caí. Las medidas pueden estar enfocadas en espacios seguros donde los jóvenes puedan expresar sus emociones y recibir apoyo. Además, programas educativos que enseñen habilidades de resolución de conflictos y que además fomenten la empatía pueden ser muy efectivos. Así es, Alexandra. Es fundamental entender que la prevención de la violencia requiere un enfoque multifacético. Aquí, algunos aspectos que debemos de tener en cuenta son los criterios establecidos en salud pública y en concreto en la promoción de la salud psicosocial y la prevención de los trastornos psiquiátricos. Si bien nos encontramos tres principales niveles de la prevención de la violencia: en general, la violencia doméstica y el maltrato en la infancia. Debemos de tener en cuenta la prevención primaria o intervención en general. Y aquí se basan las estrategias preventivas y de promoción de la salud dirigidas directamente a toda la población sin estar focalizada en ningún factor de riesgo específico o grupos de población en riesgo, con el objetivo principal de reducir la incidencia, es decir, la aparición de casos nuevos, de situaciones de violencias. Entre dichos programas se encontrarían la divulgación de prácticas educativas no violentas, la sensibilización de la población ante las consecuencias negativas de prácticas violentas, los programas de la escuela para padres, los programas preventivos del abuso sexual e incluso las campañas para reducir la violencia en la televisión. Ok, continuando con lo que dice nuestra compañera, pasemos al segundo ítem, que vendría siendo la prevención secundaria o intervención selectiva, que esta consiste en estrategias preventivas dirigidas a poblaciones vulnerables identificadas como de alto riesgo psicosocial, por presentar mayor riesgo de exposición a aquellos factores más conocidos dentro del fenómeno de la violencia. Tiene como objetivo principal el reducir la prevalencia de una situación concreta de violencia, como por ejemplo el maltrato dentro del ámbito familiar o de un trastorno psicosocial determinado, como lo es la conducta antisocial. Este tipo de intervención selectiva está orientada específicamente a grupos de población que están más expuestos a situaciones de violencia, siendo más vulnerables a conductas violentas para la resolución de conflictos en su medio. En el caso concreto del maltrato infantil, los programas están dirigidos a aquellas familias con mayor riesgo de situaciones de violencia doméstica, de acuerdo con los modelos conceptuales actualmente vigentes sobre las relaciones maritales y parentales. Ahora, en el tercer ítem de la prevención terciaria o intervención indicada, que esta es la que junto con las estrategias de tratamiento de un trastorno está focalizada en la prevención de las consecuencias y o su reducción ante casos ya diagnosticados. Estaría ligada con el concepto de rehabilitación, intentando reducir la duración y la gravedad de las secuelas que conllevan los actos violentos sobre las víctimas, al igual que evitar las posibles reincidencias del caso. En el ámbito del maltrato infantil, la prevención terciaria se encuadra dentro de los servicios de protección infantil ante un caso investigado y diagnosticado de desprotección con la finalidad de intervenir bajo el principio del mejor interés del niño, y de así poder garantizar su seguridad e integridad biopsicosocial, reduciendo tanto las secuelas producidas por los maltratos como para evitar aquellas situaciones potenciales que puedan suponer la reincidencia de estos. Bueno chicos, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre aquellos factores de riesgo evidenciados en los personajes de la película?
Claro. Excelente. ¿por qué no? Bueno, debemos tener en cuenta que los factores de riesgo son aquellas circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de una persona de contraer una enfermedad, o en este caso son personas que pueden, ser víctimas o victimarios de violencia. Empecemos un poco con León. En los factores encontrados en este personaje encontramos la violencia, que León es un asesino sueldo profesional que utiliza la violencia como herramienta para su trabajo. Esto lo pone en riesgo de ser herido o muerto y también lo convierte en una persona peligrosa para los demás. También se encuentra el aislamiento, que León es un hombre, como podemos verlo, solitario, que vive una vida aislada, que su única compañía puede ser la planta, y esto lo hace vulnerable a la depresión, la ansiedad y otros problemas mentales. Sí, Carol, además también la falta de relaciones se puede ver acá. León no tiene relaciones cercanas con nadie, esto lo dejó sin apoyo emocional y también lo hacía más susceptible a la manipulación. Bueno, acerca de Matilda, ella es testigo de la muerte de su familia a manos de la policía corrupta, y luego se ve obligada a vivir con León, como se mencionó anteriormente, un asesino a sueldo, y esto la expone a la violencia y al trauma, lo que puede tener graves consecuencias psicológicas. Además, con respecto a la edad de Matilda, es una niña de 12 años que se ve obligada a madurar rápidamente debido a las circunstancias en las que vive. Esto puede privarla de su infancia y, en efecto, afectar su desarrollo emocional. Ale, pero también ten en cuenta la falta de figura paterna. Matilda perdió a su padre y no tiene una figura paterna positiva en su vida. Esto puede hacerla vulnerable a la manipulación y a la búsqueda de figuras paternas sustitutas peligrosas. Totalmente de acuerdo contigo, Carol. Aquí el hecho es que Matilda, cuando ella queda sola, ella trata de buscar refugio en su misterioso vecino. Y también cabe resaltar que toda su familia había sido asesinado, y para desgracia, la próxima que iban a matar era ella. Entonces hay que ver que su vecino era un asesino y ella se empeña en aprender todo lo que podía para poder vengar a su hermanito, el cual era el único integrante de su familia que realmente le importaba. Ok, pero si lo vemos desde otra perspectiva, nos encontramos al señor Stanfield, quien es el agente de la DEA, y podemos encontrar aquí lo que es la violencia, donde se ve que el señor Stanfield es un capo de la droga que utiliza la violencia para mantener su poder y su negocio. Esto lo pone en riesgo de ser atacado por sus enemigos y también lo convierte en una amenaza para la sociedad. Por otra parte, encontramos lo que es la corrupción, donde el señor Stanfield es un hombre corrupto que soborna a la policía para que lo proteja. Esto lo pone por encima de la ley y le permite cometer crímenes impunemente. Sí, y también tienes que tener en cuenta la falta de moral. Estamos hablando de un policía que al mismo tiempo es el capo de la droga, es decir, no tiene ningún tipo de moralidad y está dispuesto a hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Esto lo convierte en un individuo peligroso e impredecible. Bueno, pero también es interesante hablar de los tipos de violencia que se ven en esta película, porque no se ve solo violencia física o psicológica, sino que se ven varios tipos de violencia. Primero, como ya sabemos, está la violencia física. Aquí vemos escenas de combate cuerpo a cuerpo entre el protagonista y sus enemigos. Hay tiroteos donde también hay armas de fuego para herir o matar a otros personajes y asesinatos brutales y sangrientos, los cuales fueron víctimas los padres de la protagonista. También vemos violencia psicológica. ¿Cómo se ve la violencia psicológica aquí? La violencia psicológica se ve cuando el protagonista utiliza tácticas de manipulación y control para lograr sus objetivos, como engañar a otros personajes o jugar con sus emociones. También vemos escenas en las que el protagonista intimida o amenaza a otros personajes para obtener información o cumplir con sus encargos. Pero estos no son los únicos tipos de violencia que se ven en esta película. Me gustaría que si alguno de ustedes pudo identificar otro tipo de violencia aquí, me comentara cuál pudieron ver. Claro que sí, Emma. Por mi parte, yo puedo evidenciar lo que fue la violencia emocional, que en ciertos momentos los personajes experimentan dolor emocional debido a la pérdida de sus seres queridos, como la muerte de un familiar o un amigo. En otras escenas, donde se revelan tradiciones o engaños, causando sufrimiento emocional a los personajes involucrados. Por otra parte, está la violencia sexual, que también, si bien no se muestra explícitamente, hay escenas que sugieren situaciones de violencia sexual o coacción, como insinuaciones de abuso o manipulación sexual. También encontramos lo que es la violencia estructural, que aquí se puede interpretar como el sistema socioeconómico en el que se desenvuelven los personajes, ya que aquí perpetúa la violencia, ya sea a través de la corrupción de las autoridades o la explotación de los más débiles por parte de los poderosos.
Chicos, ¿qué les parece si ahora hablamos sobre aquellas escenas o esas partes de las películas que pudieron asombrarnos o que nos llamaron mucho la atención y que pudimos relacionarlos, que puede ser con los tipos o que pueden ser con los factores de riesgo, por ejemplo? Bueno, la parte que a mí más me llamó la atención fue cuando Matilda y León decidieron mudarse e irse a un hotel en donde Matilda decidió decirle al dueño del hotel que era la amante de León. Entonces me llegó a impresionar un poco la respuesta que pudo dar Matilda y esa relación, digamos que cómo se llegó a que Matilda pueda imaginar ese tipo de cosas, si fue una consecuencia de la violencia que ella, digamos que intente buscar esas relaciones amorosas que anteriormente no tuvo. Entonces, digamos que fue algo que me impactó demasiado. No sé a ustedes qué escenas pudo impactarle. Bueno, a mí me pareció muy interesante la parte cuando Matilda está llegando al hotel y se da cuenta que han asesinado a sus padres. La capacidad con la que Matilda pudo suprimir y controlar sus emociones y pasar de largo hacia la siguiente habitación, me pareció muy interesante el ver cómo Matilda logró hacer esto. O sea, estuvo muy expuesta a altos grados de violencia o aprendió esto o algo situacional, el que ella pudiera, realmente suprimir sus emociones y pasar sin quebrarse, sin llorar o algo, para que no la descubrieran. Eso se me hizo muy interesante. Bueno, hay una escena muy impactante aquí y hay que tener en cuenta, y es cuando León se enfrenta a Stanfield. Aquí es el enfrentamiento final y aquí se puede ver el sacrificio por parte de León. Esto simboliza pues su transformación completa en de un asesino solitario a una figura que ha encontrado un propósito, y esto ha tenido un sentido de redención a través de su relación con Matilda. Y pues por parte de Matilda también podemos observar ese empoderamiento, esa resiliencia. Pues en esta escena se marca el punto culminante en el empoderamiento de Matilda, que a pesar de la pérdida de León, su experiencia y las lecciones aprendidas le proporcionan la fortaleza para continuar y buscar una nueva vida. Entonces me parece que esta escena es algo impactante a lo largo de la película. Bueno, queridos oyentes, ya para finalizar, me gustaría que todos reflexionemos acerca de lo siguiente, que es: la violencia no es solo un problema individual, sino que viene siendo un problema colectivo, es decir, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Y también quería pedirle a nuestro invitado especial que diga unas palabras como de agradecimiento para el podcast. Bueno, agradecerles por la invitación, por estar en este episodio con ustedes. Me gustó mucho, lo disfruté. Y espero que estas reflexiones y recomendaciones les hayan sido muy útiles. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir sus pensamientos y experiencias sobre cómo prevenir la violencia. Hasta la próxima.